¿Quién fue aquel hombre misterioso que apareció una sola vez en la historia, bendijo a Abraham y desapareció sin dejar rastro? ¿De dónde vino? ¿Por qué la Biblia lo llama Rey de Justicia y Rey de Paz? Y lo más asombroso, ¿por qué siglos después el mismo Cristo sería comparado con él? Su nombre es Melquisedec, una figura que trasciende el tiempo, el linaje y la comprensión humana. Un ser que surge entre las sombras del Génesis para revelar un misterio eterno. El sacerdocio divino que no tiene principio ni fin. Esta es su historia, la historia del hombre sin genealogía, del sacerdote eterno, del reflejo celestial que apuntaba directamente al Mesías. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te llevará a los orígenes mismos del misterio de Dios. En una era antigua, cuando los patriarcas caminaban con Dios y las ciudades aún eran jóvenes, existía un lugar llamado Salem, una ciudad de paz en medio de reinos turbulentos. Allí reinaba un hombre enigmático, justo y lleno de sabiduría, Melquisedec, rey de Salem. Las Escrituras dicen que no tenía padre ni madre, ni principio de días ni fin de vida. Era como si la eternidad misma hubiese tomado forma humana para mostrarse ante los hombres. Nadie sabía de qué pueblo provenía, ni bajo qué linaje había sido coronado. Pero su autoridad emanaba del cielo, no de la tierra. Era sacerdote del Dios Altísimo, un título que ningún otro hombre poseía en aquel tiempo. Los habitantes de Salem lo veían como un hombre de luz, un intercesor entre el cielo y la humanidad. Su presencia traía calma, su palabra tenía poder, y su oración, dicen, hacía temblar a los dioses falsos de las naciones vecinas. Melquisedec era más que un rey, era un eco del trono celestial. Una guerra había estremecido la región. 4 reyes poderosos se enfrentaron contra 5 reinos menores, y en medio del caos, Lot, el sobrino de Abraham, fue tomado prisionero. Abraham, guiado por la justicia y la fe, reunió a sus hombres, los entrenó y marchó en nombre del Dios Altísimo. En una noche silenciosa, bajo el manto de las estrellas, los enemigos fueron derrotados. Lot fue liberado, y el nombre de Abraham se engrandeció sobre toda la tierra. Al regresar de la batalla, un hombre salió a su encuentro. No venía con espada ni ejército, venía con pan y vino. Era Melquisedec, el rey de Salem. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Ambos sabían que ese encuentro no era casualidad, era un acto profético. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Entonces Abraham, reconociendo en aquel hombre una autoridad divina, le dio los diezmos de todo. Ese gesto selló un pacto eterno. El sacerdocio celestial había descendido a la tierra. En tiempos donde la idolatría reinaba y los hombres adoraban a los astros, Melquisedec levantaba sus manos al Dios que no se veía, pero que todo lo sostenía. No ofrecía sacrificios a ídolos, ni consultaba a los muertos. Su altar era puro, su corazón justo, su servicio inquebrantable. Era el primer sacerdote verdadero, un mediador entre Dios y los hombres antes de que existiera el templo, antes de Aarón, antes de Moisés. Su sacerdocio no dependía de linaje ni sangre, sino de un llamado divino. El pan y el vino que ofreció a Abraham no fueron un simple alimento, sino un anuncio profético del sacrificio del Hijo de Dios, siglos antes de que Cristo naciera. Melquisedec, sin saberlo, se convirtió en la sombra del sacrificio eterno. ¿De dónde vino Melquisedec? Las Escrituras guardan silencio, y el silencio de Dios siempre esconde un misterio. Algunos antiguos decían que era un ángel,
otros que era una manifestación del mismo Cristo antes de su encarnación. Y hay quienes creen que fue un hombre apartado por Dios, transformado por su Espíritu para cumplir un propósito único. El libro de Hebreos lo declara: sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ese hecho semejante revela algo profundo. Melquisedec no era el Hijo, pero lo representaba. Era una figura celestial encarnada en un tiempo terrenal para revelar un plan eterno. Su nombre, Melquisedec, significa Rey de Justicia, y su ciudad, Salem, significa paz. Justicia y paz, los dos pilares del trono divino. Mientras los reyes de la tierra se enriquecían con la guerra, Melquisedec reinaba desde la pureza, guiando a su pueblo con equidad y misericordia. En su reino no había tiranía ni opresión, sino sabiduría y armonía. Era un reflejo de lo que sería el reino de Dios, y por eso, cada vez que pronunciaba juicio o bendición, el cielo y la tierra se alineaban en perfecta concordancia. Él era la prefiguración del Mesías, que siglos después uniría nuevamente la justicia con la paz a través de la cruz. Los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios temporales, pero Melquisedec representaba un sacerdocio eterno, sin límites ni herencia. Un sacerdocio que no necesitaba sacrificios diarios, porque su intercesión era perfecta. Cuando el apóstol Pablo escribe en Hebreos, revela el misterio que pocos entendieron. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo no vino del linaje de Aarón, sino del orden celestial. Su sangre no fue de animales, sino suya propia. Así, el sacerdocio de Melquisedec se cumplió plenamente en Jesús, el verdadero Rey de justicia y paz. Cada letra de su nombre es una profecía. Melqui viene de Melec, que significa rey. Sedec significa justicia. Juntos anuncian al Rey justo, al Mesías que gobernaría con verdad y gracia. Dios no deja nada al azar. En los días de Abraham, mientras los hombres edificaban altares de piedra, Dios ya estaba edificando el altar eterno en la figura de Melquisedec. Él era la llave del misterio, el anuncio del reino que vendría. Cuando Jesús se presentó como el Hijo de Dios, los sabios no entendían cómo podía ser sacerdote sin venir del linaje de Leví. Pero el cielo ya lo había determinado. Su sacerdocio no era terrenal, era celestial. Cristo, al ofrecer su cuerpo y su sangre en la cruz, renovó el pan y el vino de Melquisedec, completando el símbolo milenario. El pan representó su cuerpo, el vino su sangre. El encuentro de Abraham con Melquisedec fue el preludio del Calvario. Así, lo que comenzó en Salem terminó en el Gólgota. Y el que reinaba como Rey de paz se manifestó como el Príncipe de paz. Hasta hoy, el misterio de Melquisedec sigue cautivando a los sabios. Su historia corta, apenas mencionada en la Biblia, contiene más profundidad que muchos libros. Representa la conexión entre lo humano y lo divino, entre lo visible y lo eterno. En él, Dios mostró que su plan no depende de linajes, sino de propósitos, y que a veces los mayores misterios se revelan solo a los que creen. Melquisedec sigue siendo el eco de una promesa cumplida, el testigo del pacto eterno, la sombra que apuntó al Salvador. Aunque su historia parece breve, Melquisedec nunca desapareció. Su orden vive en Cristo, y su espíritu de intercesión sigue activo en cada corazón que busca justicia y paz. Cada vez que un creyente se acerca a Dios en espíritu y verdad, el sacerdocio eterno de Melquisedec se manifiesta, porque su misión no era solo reinar en Salem, sino señalar el reino que jamás tendría fin. Y así, el nombre de Melquisedec resuena en la eternidad como un testimonio divino.
que el Dios Altísimo siempre ha tenido un plan y que la justicia y la paz se abrazan en el corazón de Cristo. Melquisedec fue más que un hombre. Fue un mensaje enviado del cielo. Su historia es un recordatorio de que el plan de Dios trasciende el tiempo y la lógica. Fue el anuncio silencioso del Rey que vendría, el testimonio vivo de que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así, el misterio continúa. Pero para los que creen, el misterio no es oscuridad, sino luz revelada, porque cada vez que el pan y el vino son levantados, el eco de Melquisedec se escucha una vez más. Bendito sea el Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra.